Hola, un verdadero gusto saludarlos. Soy Gustavo López Cárcamo y aquí desde las instalaciones de Aquacolon Spa vamos a tener una charla muy interesante con don Luis Eduardo Zamora. Don Luis, un gusto saludarlo. Mucho gusto, Gustavo. Don Luis es médico cirujano, es patólogo, ¿verdad? Esa es su especialidad, doctor. Especialista en enfermedades humanas, patólogo, correcto. Bueno, yo digo que lo del colon está de moda. Tristemente está de moda, ¿verdad? Porque antes, no sé, como que uno no escuchaba tanto el asunto de problemas con el colon, de que hay que limpiarse el colon. Es más, uno ni sabía qué es eso. Lo asociaba hasta con una moneda, había una gran ignorancia, ¿no? Pero en realidad este es un problema muy viejo ya, doctor. Sí, en realidad el colon es un órgano que ha venido teniendo importancia porque apareció una epidemia. Estamos viviendo una epidemia, además de la diabetes, la hipertensión, que es el cáncer de colon. ¿A dónde está el colon? Perdón que lo interrumpa. El colon es un órgano que se encuentra al final del aparato digestivo. Ajá. Y quisiera en esto hablar un poquito, porque el aparato digestivo es una serie de tuberías que miden en promedio 7 metros. Y el colon corresponde a 1,5 metros final. Eso significa que lo que ocurre en las tuberías iniciales afectan al colon. Entonces, depende de cómo yo coma, depende de cómo yo mire el mundo, cuánto me asusto o no. De hecho, uno de los primeros colitis que hacemos es cuando un niño tiene sufrimiento fetal y se encuentra en el útero materno y hace lo que se llama meconio, meconiza del líquido amniótico, o sea, el líquido de la mamá al interior, porque hace una colitis nerviosa y defeca el meconio. El colon también obedece a nuestra parte emocional. Eso significa que las cosas que manejamos peor en este momento, en este mundo loco que estamos manejando y que hemos diseñado, la alimentación y la parte emocional, que no lo estamos manejando bien, lesiona nuestro colon, que es la parte final. Bueno, eso era lo que le iba a preguntar, como para llevar un hilo conductor del asunto. El colon entonces tiene una relación directa con lo que comemos. Y ahí viene un problema tremendo, porque yo creo que la mayor parte de nosotros no comemos de la mejor manera, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Nada más de ir, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo para que quede más claro. Uno al final del día, en términos muy claros y para tener su microbiota normal, debería determinar durante el día con una proporción de elementos crudos, o sea, de fibra, ensalada, para ser más claro, que sea el 60% de lo que usted comió durante ese... Ese 60-70% de ensalada. 60% de ensalada. Solo este pequeño dato. Solo este pequeño dato. Yo quisiera saber qué costarricense, o en el mundo en general, claro, los países que ya le han entrado el cáncer de colon con seriedad, ya han cambiado las proporciones de alimentación y ya la gente come más ensalada. Entonces, solo esto te indica cómo estamos comiendo. Y si vemos luego las mezclas que hacemos, frescos con alimentos, en donde todo se fermenta, ni qué decir. Yo pensaba que lo del colon estaba más relacionado, lo del cáncer de colon, por ejemplo, o la suciedad del colon, por decirlo así, estaba más relacionado con personas que ya tenemos ciertos años. Pero al relacionarlo, como usted me está diciendo, con el asunto de la alimentación, yo creo que las personas jóvenes también van perdiendo, ¿eh? Estás tocando un tema muy importante, porque si bien es cierto, vemos al final de los años de vida, las lesiones más floridas del problema de colon, como es el cáncer, los divertículos, sí se dan síntomas en etapas tempranas, diarreas, colitis, que nos están indicando que algo está pasando en el colon. De hecho, algunos problemas de actividad, donde uno siente que la actividad se le cae, vivo cansado, las jaquecas son síntomas de problemas de colon, pero no los estamos relacionando. Hasta que hacemos el cáncer o la colitis ya con un divertículo, decimos el colon o las hemorroides, el colon me está molestando, pero no, ya el colon ha llevado años mostrándonos que lo estamos tratando mal. Y no se limpia solo.
Él tiene mecanismos de limpieza. Pero hay que comer bien. Por supuesto, porque a la hora de que usted fermenta o pudre, ¿verdad? Porque usted puede podrir también la comida o no defeca con la regularidad que debe de hacerlo. La permanencia de las heces en el colon hace que haya más contacto de las paredes del colon con esto. Entonces, tenemos más relación de intoxicar el colon con este tipo de cosas. O sea que lo primero, porque yo creo que en esto vamos a congeniar. Tal vez no, lo ideal no sería hablar de limpieza de colon, porque si ya llegamos a ese extremo, es porque lo hemos ensuciado, obviamente. Totalmente, o sea, de acuerdo. Lo primero sería mejor aprender a comer bien. Totalmente correcto. Y hay una forma de saber si yo estoy comiendo bien o no. Ajá. Que es examinando las heces, algo que mucha gente toma como un tabú. O sea, qué cochino, ¿cómo te vas a devolver a mirar lo que hiciste? No, hay que hacerlo. Sí, ver el color, en forma. Sí. Claro, porque hay características. Por ejemplo, el color amarillo oro. No puede ser ni verde, que es cuando el tránsito intestinal está muy aumentado, entonces las bilis no cambian de color, de verde a café, y entonces salen verdes. No puede ser oscuro, un café oscuro, porque eso significa que el tiempo que estuvo la materia fecal en el intestino se alargó y las heces se hicieron más oscuras. Entonces el color es fundamental. Otra cosa que es importante tener en cuenta, las heces flotan en el agua. Si usted defeca y las heces se van, se hunden, la cantidad de tóxicos que tiene esas heces es tan alta que supera las opciones del agua de mantener la flotabilidad y se va para adentro. Cuando usted se limpia el ano, debe de quedar el papel higiénico limpio. No puede ser que usted gaste el rollo de papel higiénico y que además deje el famoso frenazo que se habla en calzoncillo, ¿verdad? Esas heces están sumamente tóxicas. Usted debe de limpiarse y quedar el papel higiénico limpio. Y luego la frecuencia, por Dios, la frecuencia es importantísima. ¿Qué significa la frecuencia? ¿Cuál es lo normal? ¿Cuándo decimos que una persona no tiene estreñimiento? Bueno, cuando come y va al baño. Porque si ustedes ven la anatomía del colon, el colon pasa enfrente del estómago, el estómago está por detrás. Entonces, cuando el estómago se dilata por la presencia de comidas, impulsa el contenido del colon a que camine. Entonces se llama el reflejo gastrocólico. Esa columna de material que hay en el colon se mueve y usted defeca. Cuando usted solamente va una vez al día al baño, tiene un estreñimiento leve. Si se brinca un día de vez en cuando, estreñimiento moderado. Y si ya ocurre más de esto, tiene un estreñimiento severo. Doctor, pero caemos, perdón, en el mundo real. O sea, el mundo real, doctor, si usted lo ve, claramente hay excepciones. Hay gente que se cuida mucho, hay gente que come bien, hay gente que sabe lo que está consumiendo. La mayor parte de nosotros, me incluyo, que nos sacaron el almuerzo en la calle, que llegamos tarde y no cenamos, entonces al otro día nos levantamos a desayunar lo que no nos comimos en la cena, ¿verdad? Para reponer, dice uno. O sabemos que no vamos a almorzar, entonces desayunamos como cosacos, en fin. Y eso es nuestro día a día durante muchísimos años, doctor, durante muchísimos años. Entonces, pues hay que limpiar el colon, ¿no? Precisamente por esas costumbres que hemos adaptado a nuestra vida loca que tenemos, es que este tipo de terapias es sumamente recomendado, porque así como el colon tiene sus mecanismos para limpiarse, que era lo que estábamos hablando, superamos esos mecanismos de limpieza y debemos de agregar un mecanismo de limpieza para ayudarle a que el colon se deshaga de estas cosas. Es como hidrolavarse el colon. Es lo mismo que su boca. Usted no deja su boca ahí cada vez que comer, usted se lava los dientes, ¿cierto? ¿Verdad? Bueno, el intestino también, dadas las condiciones en que comemos, como usted lo dice, es inevitable, dada nuestra vida actual, es muy importante la limpieza de colon. ¿Y en qué consiste la limpieza de colon? Porque también volvemos a un montón de cosas que manejamos socialmente. ¿Nos da pena? Sí.
Incluso a nivel sexual, le digo una cosa, doctor, que nos metan algo por el ano. O sea, es completamente, viene el machismo de por medio de muchas cosas. Hay gente que de verdad no soporta esa idea. Claro, pero, claro ¿en qué consiste? Sí, lo que voy a hablar de lo que hacemos aquí en Colon Spa, porque hay varias formas de hacerlo. Entonces me voy a referir a la técnica que nosotros tenemos, que me parece que es una técnica muy buena, que se usa en muchos países desarrollados del mundo. Y lo que se usa es, por medio de gravedad, introducir agua a través de una cánula que no mide más de medio centímetro de diámetro. Ustedes se podrán imaginar que las heces tienen más de esto cada vez que eliminamos nosotros. Qué sé yo, un bolo fecal puede tener un diámetro de 5 o 6 centímetros perfectamente, ¿verdad? Entonces, cuando ponemos esta cánula, pues no afecta en nada al cuerpo. Vencemos la resistencia del esfínter anal, que es una cosa que cierra para que no nos estemos defecando continuamente. Vencemos esa resistencia y pasamos por vía gravedad. Esto es muy importante que la gente lo entienda. No estamos usando presiones para meter agua, sino que una presión mínima entra al colon e irriga el 1,5 metros de colon. Me refiero a que inicialmente vamos moviendo heces que están en la salida, vamos poco a poco moviendo ese material que está ahí. Recuerden ustedes que las heces del lado derecho del colon son líquidas y del lado izquierdo comienzan a ser sólidas. ¿Por qué? Porque nosotros tomamos el agua en el colon, absorbemos el agua en el colon. Entonces ese material que es líquido del lado derecho va moviendo, se va absorbiendo el agua y llega a ser sólido en la parte izquierda. Entonces comenzamos a meter agua y una vez que vencemos la parte más final del colon, comencemos ya a tener material líquido que más bien el agua la remueve con más facilidad. Pero la idea de la hidroterapia de colon, y mucha gente confunde la hidroterapia con la lavativa, no tiene nada que ver. La lavativa es muy local, muy en la parte última. La hidroterapia se mueve por todo el colon y por toda la tubería, digamos. Sobre todo una parte muy importante que es el ciego. El ciego es una bolsa que está en el lado derecho, el apéndice cuelga del ciego, de ahí que tantas apendicitis que se dan en los niños, porque es una zona donde se colecta mucho material. Entonces ahí es importante que el agua llegue a limpiar esa bolsa, que precisamente el nombre ciego se llama porque la bolsa es ciega. Y viene el intestino delgado aquí, la bolsa ciega está aquí, y luego sigue el colon ascendente, que es este que tenemos aquí. De hecho, aquí hay otro esfínter para que lo que ocurre en el colon no pase al intestino delgado, cuya función es diferente. La función del intestino delgado es la de absorber todos los nutrientes, y la del colon es la de absorber el agua, y a través de la microflora, porque el colon trabaja con la flora bacteriana, de esto se ha hablado mucho, de la flora, es más, está de moda y es importantísimo. De hecho, los vegetales son los que hacen que la flora esté saludable, por eso la importancia de este 60%, ayudan a la digestión, ayudan a que estas heces, este material, comience a producir vitaminas, minerales, etcétera, para el cuerpo, que son fundamentales. En ningún momento de lo que me acaba de decir lo escuché como que la limpieza de colon se sienta algún tipo de dolor o algo. Me gustaría que fuera sincero sobre eso, porque por ejemplo alguien como yo, eso lo apunto, no es que si no me lo hago, pero sí me gusta a mí que me hablen cuando me voy a hacer un tratamiento o algo, que me digan si duele, no duele o... Voy a usar unos términos que espero que me entiendan, que no me lo tomen a mal. Cuando uno defeca en forma saludable, le pregunto al público, ¿es placentero o no? Es placentero. Claro. Defecar correctamente es placentero para nosotros. ¿De acuerdo? Y es muy displacentero cuando tenemos una diarrea, o sea, lo que sentimos es algo horrible. Entonces, cuando usted tiene suficiente agua en el colon, y a través de este mecanismo abierto botamos esa agua, ¿verdad? Porque sentimos el deseo de defecar con el agua que tenemos adentro. Es, voy a decirlo así, delicioso, confortable esa eliminación, porque estamos haciendo algo que es fisiológicamente normal. El colon está hecho para manejar
cosas en su interior que tienen que salir. De hecho, tiene una peristalsis, que es el movimiento normal del colon, para ir evacuando esas cosas. Entonces, el hecho de evacuar esto, que además esa suciedad interior por la forma en que comemos, no le ayuda. Y en esto quiero hablar de los deportistas. O sea, ayuda mucho al deporte porque la limpieza del colon, el sentirse bien uno adentro, hace que usted tenga mejor desarrollo en su actividad, tiene mayor energía. Entonces, quiero decir que la hidroterapia de colon tiene que ser placentera. Si no es placentera, algo está pasando y por lo tanto debe ser estudiada. Cosa que no ocurre, por supuesto, porque la idea es pues que tengamos una valoración con su médico normal, etcétera, para que usted venga a su hidroterapia de colon. Usted mismo diga, no, yo digestivo, pues he tenido dolorcillos y cosas, pero nada del otro mundo, y venga aquí a hacerse su limpieza sin ningún problema. O sea, que no es nada traumático. Absolutamente, no puede ser traumático. Y a ver, se lo pregunto así. Usted ha escuchado que uno dice, el que peca y reza empata. ¿Ah? Entonces digo yo, de cada 6 meses me voy a hacer la limpieza y como me da la gana. Yo pienso que los médicos hemos cometido un error cultural. Le hemos hecho creer a los pacientes y a las personas que los síntomas debemos de atacarlos con medicamentos y de interpretar los síntomas de gastritis, de colitis, de todo esto, ácidos, con antiácidos y con cosas que eliminen el dolor. Y yo creo que esto hay que saberlo visualizar de otra manera. Si algo está ocurriendo, si hay un síntoma, y en esto hay colegas muy buenos nuestros que logran hacer lo que hay que hacer. ¿Por qué está ocurriendo? ¿Por qué yo tengo un síntoma? ¿Por qué tengo esta molestia? Y yo les aseguro que la mayoría de la gente se va a dar cuenta de que dentro de sus hábitos de alimentación o falta de deporte o lo que sea, encontrarán la razón de esto. Y por lo tanto, buscar estrategias de un estilo de vida saludable son fundamentales. Doctor, y por ejemplo, la gente que nos está viendo en este momento dice, bueno, ¿cuáles serán los síntomas que me indiquen a mí que bien, o tengo que cambiar mi forma de alimentarme o irme a hacer una limpieza de colon? ¿Qué síntomas será? Por ejemplo, no sé si el exceso de gases podría ser un síntoma. Ahora usted me habló temprano, ahora al principio del cansancio, no sé qué síntomas. Claro. Los gases es otra cosa que viene en las características de las heces. Yo no puedo ir a defecar y aquello parece el turno de Santa Lucía de Heredia, no. Sí. O sea, no debe de haber gases. No debe de haber gases. No debe de haber gases. Si acaso algo muy discreto, pero no debe de haber. ¿Por qué? Porque los gases son el efecto final de una fermentación de la comida. Los gases no es que se producen regularmente, se producen porque ha habido fermentación. Y la fermentación produce CO2. Si esos gases no tienen mal olor, usted simplemente fermentó. Pero si esos gases además tienen mal olor, usted también pudrió. Hay una fermentación con putrefacción. Entonces, vamos desde los síntomas más sutiles. Voy a ver mis heces, no flotaron, se fueron para el fondo. Mucho tóxico. Los gases que salieron están, Dios mío, que hay que decir, prohibido entrar al baño o un fósforo para ver si podemos eliminar los olores. Ahí ya el colon está sufriendo. Ya está sufriendo. O sea, ya hay cosas que pasan los mecanismos de limpieza del colon mismo. Y por supuesto de ahí se derivan el resto de cosas, el cansancio, gases ya que no me dejan mi vida social normal. Eso le iba a decir, que hasta un impedimento social. Hasta un impedimento social, correcto. Y sobre todo si ha habido putrefacción, bueno, soltar un gas en alguna reunión sería algo terrible porque se evacuaría el edificio. Entonces yo diría que esos son los primeros signos de que yo estoy haciendo algo mal, que hay algo que no está pasando. Entonces por ahí podemos empezar. ¿Y cuánto dura más o menos una sesión de venir aquí y limpiarme el colon? ¿Como cuánto dura? Alrededor de una hora. Alrededor de 45 minutos. Y perdón la ignorancia, pero no es que le ponen anestesia o uno. En lo absoluto, porque lo que hay es más bien un confort. Pero más bien un confort durante la hidroterapia. Si alguien joven, no sé si tiene algo que ver la edad, ahora le preguntaba algo de eso, pero por ejemplo, alguien de 22 años, de 20 años, por decirlo una edad, quiere venir
a lavarse el colon, usted diría, no, está muy joven o no tiene nada, absolutamente nada que ver la edad. No, volvemos a lo mismo. Nosotros tenemos ya contaminación alimentaria desde que son bebés. Y voy a poner un ejemplo. Cuando yo tengo pacientes, por ejemplo, que tienen bebés que están lactando, solo eso están comiendo, están lactando y ya tienen problemas de gases, de eruptos, de que se sienten mal. A veces niños que ya tienen estreñimiento de meses, hay que tratar a la madre, porque la leche de la madre puede ser la que esté contaminando al bebé, porque es lo único que está tomando. Entonces ahí ya tenemos una hidroterapia para la mamá como una herramienta más para mejorar la salud de los individuos. Pero vean que ya tenemos colitis en edades muy tempranas. Claro. Entonces yo diría que todo esto se debe de evaluar de una manera integral para que podamos, pero no hay, obviamente no se usa mucho la hidro en pacientes jóvenes porque todavía están con mecanismos defensivos, pero si una persona quiere hacerse su hidro, no es que está prohibida, la puede hacer. Y hay gente que definitivamente no debería de hacerse un lavado, no sé, por diferentes circunstancias, no sé si han padecido de esto, de lo otro. Yo hablé, por ejemplo, ahora de divertículos. Los divertículos son una dilatación de la pared del colon, que por tanta presión del colon, de gases y de heces acumuladas, a veces las paredes del colon tienen una debilidad estructural y hace que se forme, voy a decir una palabra, no sé si se acuerdan de las bolas de fútbol de antes, que al estar mal el cuerillo le salía el neumático. El neumático, eso ocurre en el colon y eso es lo que se llama divertículos. Yo diría que si una persona se le ha diagnosticado divertículos, es conveniente que pase primero por las manos de un médico para que lo valore la posibilidad que exista. Estamos hablando ya de enfermedades diagnosticadas serias como cáncer de colon, hay que tener cuidado, esto ya se sale del... ¿Y el cáncer de colon por qué se da? ¿Porque nunca se limpió el colon o nunca cambió de régimen alimenticio? Me pregunta algo usted que si yo lo contestara, pues tendría ya el premio Nobel de Medicina. Entonces, pero en términos generales, la presencia de estreñimiento, las heces anormales, las heces con olores muy, muy feos. Esto indica también la presencia de cancerígenos como sustancias que van en las heces. Si el movimiento de las heces en el colon es lento, estos cancerígenos tienen más tiempo de tener contacto con la pared del colon. Entonces, creemos que por ahí más la inflamación del colon son factores muy importantes para el desarrollo de cáncer. Entonces, doctor, un poco para resumir lo que hemos conversado, el primer consejo sería cuídese con lo que come, ¿verdad? Totalmente, y para muchas cosas. Sí, lo que pasa es que usted y yo sabemos que eso, con los hábitos que tiene nuestra sociedad hoy en día, como le digo, o sea, muchas veces el almuerzo es de 5 minutos. Sí. Entonces, y comemos cosas que son indigestas. Es para llenarse, nada más. O sea, hay que llenarse para que el colon sufre. Exacto. El colon sufre. Ahí empieza a sufrir el colon. Así es. Eso sería lo primero. O sea, si usted tiene la oportunidad, pues edúquese en la forma en que usted come, ¿no? Así es. Totalmente de acuerdo. Que no tenemos una gran dieta de todas formas, ¿no? Correcto. Lo segundo, si ya usted no pudo controlar esa parte y ya siente ciertas molestias o síntomas, como me decía, cansancio, qué sé yo, lo que decíamos ahora también de exceso de gases, cosas de ese tipo. Dolores abdominales. Ajá. Correcto. Entonces venga a hacerse un lavado. Sí, y hay una cosa muy, muy interesante que yo pienso que la hidroterapia de colon para una persona que ha venido comiendo mal y que desea hacer un cambio en su vida, le ayuda muchísimo la hidroterapia para empezar ese cambio. Porque al modificar usted la cantidad de organismos que se han desarrollado, que no son convenientes que se desarrollen en el intestino debido a una mala alimentación, el hecho de limpiar el colon disminuye estos organismos que no deberían de estar ahí y le ayudan para que usted tenga más voluntad para cambiar su dieta. Cuando uno sale de una hidroterapia se siente tan bien que le dan deseos de hacer el cambio que debe de hacer. Para seguir así. Para seguir como... Doctor, pero si no... A ver, si yo tengo la voluntad, pero me duró 2 semanas, después, que pues eso pasa también. Correcto.
Y me puedo volver a hacer la hidroterapia, qué sé yo, 5 meses después, 6 meses después. No pasa nada, no altera nada. No hay ningún problema porque Ok. estás limpiando un órgano que maneja muy bien contenidos. O sea, el colon, veamos, el colon siempre tiene material del cual tiene que desembarazarse. Pues el hecho de limpiar esto es como limpiarse la boca, los dientes, caramba. No hay una contraindicación cuántas veces me puedo lavar los dientes, a no ser que usted se golpee las encías y empiece a desarrollar un problema. Pero en realidad el colon puede limpiarse sin ningún problema. Como dice usted, don Gustavo, lo importante es tener hábitos para no tener que llegar a este tipo de cosas. Y la gente que nos está observando ahorita y está ya empezando, usted sabe que cuando uno le hablan de algo, eso se puede catalogar como una enfermedad, cuando uno tiene el colon sucio. Ok, desde el punto de vista médico, una enfermedad es cualquier fenómeno que ocurra lejos de nuestra homeostasis, por poner un nombre que significa de una vida saludable y de un cuerpo que vive en unas condiciones positivas que nosotros le permitimos. Entonces, desde el punto de vista nuestro, cualquier cosa que desequilibre esta homeostasis, este bienestar, yo y muchos catalogamos esto como una enfermedad. Es el inicio de la enfermedad. No hay que esperarse a hacer el cáncer, no hay que esperarse a hacer la diabetes, no hay que esperarse a tener la hipertensión para empezar a tratarnos. Pero lo que le iba a decir, dicho esto que usted acaba de mencionar, porque a mí, por ejemplo, me empiezan a hablar de una enfermedad y yo la empiezo a sentir. Pero, ¿qué podrían revisarse inmediatamente para que más o menos puedan tener un avistamiento, alguna señal de que pueden tener el colon sucio? Ok, dolores inexplicables en cualquier parte del abdomen, heces que no son normales a la hora de salir, que yo las examino, se van para el fondo, hay muchos gases hediondos, uso el papel mucho porque se me pegan todas las heces en el ano, ya ahí voy mal. Y también una cosa muy importante, dolores articulares, rodilla, codo, jaquecas, son problemas típicos del colon. Hemos visto pacientes que se está usando una terminología que es el famoso desgaste de rodillas o desgaste de codos o desgaste de articulaciones porque se ve la radiografía, se hacen ultrasonidos, no veo nada, pero debe haber un desgaste. Muchos de ellos son dolores reflejos del colon. Recuerden que el colon es una víscera que no tiene un dolor específico en un área, sino que son dolores referidos. Entonces, este tipo de dolores pueden perfectamente estar relacionados con el colon. Doctor, bueno, no sé si le quedó algo más, pero le agradezco sobre todo por la claridad con la que usted habla de esto, porque reitero, lamentablemente en algunos sectores de la sociedad hay vergüenza a veces a la hora de hablar del colon, porque tiene que ver con el ano, entonces viene una connotación sexual, viene también el asunto de que qué asco, lo que usted decía antes, y eso hace que, entonces simplemente, sí, por pena o por machismo, nos dé cáncer de colon. No, Dios guarde. El colon tenemos que volverlo ya un órgano que tengamos conciencia de él, que estemos pendientes de las veces que tenemos que ir al baño, la limpieza del colon, no estarlo molestando con comidas indigestas, ya tiene que volverse parte de nuestra conciencia, así como hacemos con los dientes, con la piel, con nuestro cabello, tiene que ser parte de ello, porque el colon nos indica cuándo empieza el cuerpo a enfermarse, lo mismo que el peso corporal, si yo empiezo a ganar peso, etcétera, la cosa no está bien, es parte de los signos vitales, el peso corporal, lo mismo que la presión arterial, lo mismo que la temperatura. El colon tiene que ser parte de nuestra preocupación, porque es un órgano que como lo estamos tratando, yo creo que no trataremos a un enemigo como tratamos el colon. Y el colon es fundamental para nuestra vida, así como los demás órganos lo son. Doctor, muchas gracias. Y invitarlos a ustedes a que entonces le pierdan temor, le pierdan vergüenza, que ojalá se concentren sí en cambiar sus hábitos alimenticios, pero la primera opción inmediata para que pueda empezar a lograr eso es hacerse... es un buen inicio. Una terapia de hidrolavado de colon, ¿verdad? Correcto, así es. Doctor,
Muchas gracias. Ha sido un gusto. Gustavo, un placer. Muchas gracias, doctor, por todo el conocimiento y Gracias. sobre todo por la forma en que lo explicó.